Bueno, en el anterior video estuvimos viendo algunos aspectos generales acerca del procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires y entonces ahora nos toca ver la segunda parte que tiene que ver con esto de la prueba, ¿no? Con la producción probatoria. ¿Y qué es la prueba, no? O sea, son aquellos medios que nosotros como operadores del derecho, los abogados litigantes, van a utilizar para acreditar determinados hechos controvertidos y conducentes para la resolución de la litis. Cuando se presenta una demanda o cuando se presenta una contestación de demanda, hay que expresar los hechos o la versión de los hechos que uno está sosteniendo para, por ejemplo, defenderse en la contestación de demanda. Entonces, la prueba son aquellos medios que se van a utilizar para acreditar la verdad de los dichos o la verdad de los hechos, la veracidad de los mismos y formar en el juzgador la convicción suficiente para luego tomar una decisión razonada, ¿no? Respecto a la resolución de la litis. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto uno ofrece medios probatorios, es decir, yo presento esta prueba documental, yo presento estos testigos para que declaren oportunamente en la vista de causa, yo ofrezco oficios, por ejemplo, dirigidos a instituciones privadas, instituciones públicas, que deben contestar en un tiempo determinado, y esta prueba tiene que ser sustanciada, básicamente, ¿no? O sea, tiene que ser producida una vez abierto a prueba el expediente. Con respecto a la carga de la prueba, es decir, a aquellos sujetos involucrados en la contienda que tienen la carga, es decir, que pesa sobre sus espaldas esta carga de probar los hechos, obviamente que el principio general nos indica que aquel que alega un hecho deberá probarlo. Esto en términos generales, porque la realidad ese es el principio general que admite excepciones. Como muchas reglas del derecho admiten excepciones en el sentido de que esto puede ser modificado por una inversión de la carga de la prueba o por la teoría de las cargas dinámicas de las pruebas. ¿Qué quiere decir esta carga dinámica de la prueba? Quiere decir que aquel que esté en mejores condiciones deberá probar determinado aspecto, determinado hecho o alegado. Pero en líneas generales nosotros aplicamos este principio que tiene que ver con que aquel que alega un hecho deberá probarlo. También debe existir en materia probatoria lealtad y buen fe, esto debe imperar en todo procedimiento laboral y lo que se debe probar, es decir, porque a veces en muchas ocasiones se ofrece prueba inconducente o improcedente y una vez que el expediente se abre a prueba el juez empieza a tachar aquella prueba que no va. Entonces lo que tiene que probarse son hechos conducentes, hechos controvertidos y bueno, los hechos notorios no tendrán que ser probados. Cuando hablamos de hechos conducentes, obviamente que hay que hacer una discriminación de los hechos, es decir, son aquellos hechos necesarios para la resolución de la litis. Si por ejemplo se quiere probar la existencia de una relación de dependencia, entonces hay que probar esa existencia y ese es el hecho controvertido, porque la parte actora dice, por ejemplo, que no existió esa relación de dependencia y la parte demandada dice que sí. Entonces hay una controversia que ya se viene arrastrando desde el intercambio telegráfico. Y eso es lo que hay que probar. ¿Cómo probamos la existencia de una relación de dependencia? Bueno, la prueba clásica en este caso son los testigos. Y la prueba pertinente es aquella prueba que está relacionada directamente con estos hechos conducentes o hechos controvertidos, básicamente. Entonces, los hechos tienen que ser oportunamente alegados, tanto en la demanda como en la contestación de demanda. Si se urgen ciertas dudas en materia de producción probatoria, en materia de la prueba de los hechos, en realidad el juez deberá aplicar el principio properario, es decir, deberá tomar una decisión a favor de la parte más débil de esta especial relación jurídica existente entre el trabajador y el empleador. Y como bien nosotros sabemos, los trabajadores son la parte más vulnerable en este caso. Y en el caso de circunstancias muy excepcionales como caso de acoso laboral o discriminación se aplicaría una inversión de la carga probatoria, es decir que por ejemplo si el trabajador considera que está ante un despido discriminatorio, el que deberá probar en virtud de la inversión de la carga de la prueba sería el empleador, que el empleador deberá demostrar lo contrario, es decir que no lo ha despedido de forma discriminatoria, y acá se aplicaría ya la ley de antidiscriminación, que sería otro cantar, ¿no? Muy interesante, muy complejo, y yo tengo un video
acerca también del despido discriminatorio. Pero el magistrado debe tener ciertas dudas y esto no quiere, para aplicar este principio properario, por ejemplo, esto no quiere decir que exista orfandad probatoria, quiere decir que existe cierta prueba producida, pero que el magistrado, en virtud de la prueba producida, por ejemplo, por el actor que alegó la existencia de una relación de trabajo, en ese caso, en realidad, esto le genera dudas porque tal vez las declaraciones testimoniales de esos testigos no formaron la convicción suficiente en el juzgador. Los medios de probatorios clásicos de la ley 11.653, hablo de medios probatorios clásicos o tradicionales en contraposición, por ejemplo, a la prueba electrónica, ¿no? Tenemos la absolución de posiciones, que no se utiliza demasiado, pero bueno, puede llegar a ser interesante o útil en determinadas circunstancias excepcionales. Pero absolución de posiciones sería la confesión contra sí mismo, es decir, que yo, por ejemplo, parte actora, quiero que el empleador, es decir, el trabajador quiere que el empleador absuelva posiciones, que se realice una serie de preguntas que son las posiciones para que diga que es cierto que el trabajador trabajaba de 8 a 6 de la tarde, para que diga que es cierto que el trabajo consistía en, no sé, levantar peso durante mucho tiempo y una jornada totalmente insalubre. Bueno, son diferentes posiciones que tienen que ser referidas a un hecho en concreto y no a diferentes hechos, y tampoco tienen que ser preguntas capciosas o que de alguna forma condicionen al absolvente o empujar al absolvente a que diga determinada declaración, ¿no? Es decir, que no puede tener una determinada fuerza, no ser capciosas o no investir a estas posiciones para que la parte contraria pise el palito, en realidad. Pero la absolución de posiciones, en realidad, en la práctica, puede venir el trabajador o puede venir el empleador o el absolvente del empleador, por ejemplo, y decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y negar todo. O puede suceder que en alguna de esas casualidades el demandado se encuentre rebelde, y al encontrarse rebelde directamente esto genera una presunción, ¿no? O sea, una presunción a favor de lo dicho por la parte actora, ¿no? Que es lo que se denomina una suerte de confesión ficta, ¿no? Después, la prueba testimonial es muy importante, la declaración de los testigos, que son aquellas sino sujetos que a raíz de su percepción, a raíz de sus sentidos, han percibido determinados hechos, y no valen los testigos de oídas, es decir, aquellos testigos que han escuchado algún rumor, llamados testigos indirectos, sino que tienen que ser testigos directos de lo que pasó, del hecho controvertido, que por ejemplo tiene que ver con la existencia de una relación de dependencia negada, es decir, una relación de dependencia que por ejemplo está no registrada. Y los testigos son muy importantes, o para probar la mecánica de un accidente laboral o para probar la naturaleza de una enfermedad hipotéticamente profesional, ¿no? En virtud del sistema de riesgos del trabajo de la ley 24.557 y sus modificatorias. Luego, la prueba pericial tiene que ver con esto de la intervención de un experto que aplica su saber, su entender, su arte en determinados extremos, ¿no? Es decir, determinados puntos de pericia alegados por las partes oportunamente en la demanda o en la constitución de demanda. Ya sabemos, por ejemplo, si interviene un perito médico, en la demanda hay que expresar determinados puntos de pericia que tienen que ver, por ejemplo, con la salud del trabajador. Es decir, que se lo revise, que se determine si tiene un grado de incapacidad, si existe una relación de causalidad entre esa contingencia y la ejecución de las tareas, que obviamente que el perito va a tener que abordar esta situación teniendo en cuenta las constancias del expediente, es decir, los estudios médicos realizados, la revisación médica, es decir, que se pone su saber, su entender, su arte para resolver como auxiliar de la justicia los puntos de pericia expresados en los escritos constitutivos, que es la demanda y la contestación de demanda y contestación de demanda. La prueba documental tiene que ver con aquellos documentos que estén relacionados con hechos o con determinados actos jurídicos, por ejemplo, recibos de haberes, telegramas, cartas, documentos recibidas, certificados médicos, diagnóstico médico, estudios médicos, algunas fotografías que en realidad no pueden ser concebidas como prueba. Algunos lo consiguen como prueba documental o como un principio de prueba, como un mero indicio que de alguna forma se quiso probar con supuestamente, entre comillas, prueba electrónica determinado punto.
Y luego tenemos la famosa prueba informativa, que se utiliza muchísimo, obviamente, asiduamente, que tiene que ver con oficios AFIP, ANSES, para, por ejemplo, que saquen una sábana de aportes, por ejemplo, que se obtengan los recibos de haberes para calcular posteriormente el ingreso base mensual. También pueden ser oficios a las clínicas privadas donde el trabajador se atendió como consecuencia de un accidente in itinere y cuál fue el tratamiento médico realizado, o para que remitan, por ejemplo, la historia clínica del actor. Y esto tiene que ver con el libramiento de oficios, ¿no? O sea, oficios, en este caso, en provincia de Buenos Aires, oficios electrónicos, que van dirigidos directamente al organismo, por ejemplo, a FIP o ANSES, que tienen un domicilio electrónico especial para recibir oficios. O en el supuesto caso que sea una institución o un organismo público o privado que carezca de domicilio electrónico, ese oficio, esa pieza deberá ser remitida directamente al, en este caso, al profesional del derecho, al abogado litigante de la parte actora o de la parte demandada. Entonces, me pongo anteojos porque tengo un poco la vista cansada. Y después, con respecto a los medios probatorios que se encuentran en la ley 15.057, ya habla de la prueba pericial. Por ejemplo, las partes se podrían poner de acuerdo en la designación de un perito. Los estudios complementarios, igualmente, a pesar de que la ley 15.057 no se esté aplicando en la actualidad, hay muchos tribunales que consideran que los estudios médicos enviados por el perito médico para que los realice el trabajador, que no se realicen en hospitales públicos, sino que directamente se realicen en clínicas privadas o mediante la obra social del trabajador. El cambio de la ley 15.057 con respecto a los medios probatorios, existe la petición de caducidad de la prueba informativa en caso de que no se produzca, por ejemplo, en el plazo de 20 días, y los organismos públicos establecen que deben contestar de forma urgente los oficios librados. También existe la consagración de reconocimiento judicial, que es un medio probatorio que casi no tiene un uso concreto en el foro laboral, que es decir, que el magistrado deberá apersonar, o los funcionarios, por ejemplo un secretario, auxiliares letrados, deberán apersonarse en el lugar donde tienen que realizar ese reconocimiento, y tiene que ver básicamente con visualizar qué es lo que está pasando en ese establecimiento laboral, por ejemplo, ¿no? Y luego también está la consagración en el artículo 47 de la 15.057, pero no se preocupen porque obviamente que, como bien sabemos, esta ley está vigente pero no se aplica en la actualidad, y ya esa ley establecía en el artículo 47 la prueba electrónica, que habla, por ejemplo, bueno, de la recepción de mensajes electrónicos, en este caso documentos electrónicos, y puede intimarse y transcribirse esos mensajes y decir básicamente expresarlo ya directamente esto en el intercambio telegráfico, y ya generar la base necesaria para introducir esta prueba electrónica al procedimiento judicial. Esa es la realidad. Lo que pasa es que en la actualidad nosotros tenemos que pensar que la prueba electrónica igualmente puede ser introducida en virtud no de la ley 11.653, sino directamente en virtud del principio de amplitud probatoria, que permite que siempre y cuando esta prueba sea conducente, no sea ilícita, no se encuentre prohibida, no afecte la moral de terceros, en realidad esta prueba podría llegar a introducirse, es decir, en virtud de este principio de amplitud probatoria, porque lo más importante acá tiene que ver con acreditar los extremos alegados en los escritos oportunamente, y no tanto el tema de si es un medio probatorio que está consagrado o no en el código adjetivo. Por ejemplo, también se puede proceder a realizar una pericia informática sobre el dispositivo electrónico, y para eso deberá ser presentado ante los estrados judiciales. También, si por ejemplo no hay demasiado tiempo y están apuradas las partes, puede peticionarse en ese caso el secuestro del dispositivo tecnológico. También el perito es importante que tenga un respaldo, es decir, que copie, haga un backup de esos documentos electrónicos almacenados en un dispositivo electrónico, y luego obviamente aplique una cadena de custodia para conservar ese documento electrónico. Y el juez puede negarse fundadamente en la producción de este tipo de pruebas, por ejemplo el secuestro o las peticiones con respecto a esta especie, a este medio de prueba
que es contrario a los medios de prueba tradicionales, básicamente. Pero bueno, lo importante acá es resaltar que yo tengo un video sobre esto, sobre la prueba electrónica de la relación de dependencia, de las relaciones de trabajo no registradas, porque trabajé bastante el tema y es un tema bastante interesante, que es lo que creo que se está aplicando en la actualidad. Y da lugar a muchos debates. Acá se me fue todo, perdón. Pero lo que les quería comentar con respecto a la prueba, que me parece realmente interesante, es que bueno, ya la ley directamente de la 15.057 ya la consagra la prueba electrónica. Y cuando nosotros hablamos de prueba electrónica, estamos hablando de aquel material probatorio que está constituido básicamente por documentos electrónicos. Documento electrónico es igual a prueba electrónica, es decir, documentos en formato MP4, JPG, documentos en formato PDF que se pueden subir al sistema, y archivos o documentos electrónicos y pueden ser incorporados directamente al procedimiento. Y creo que, bueno, obviamente que en caso de legislarse, la prueba electrónica no sería otra cosa que un medio probatorio más, que junto a los restantes medios probatorios puede formar una convicción necesaria en el magistrado para tomar una decisión jurisdiccional. La realidad es que la prueba electrónica todavía falta que pase mucha agua debajo del puente, pero a nivel jurisprudencial se la está receptando. No hay una fórmula determinada para decir, bueno, la prueba electrónica fue contundente a la hora de probar una relación de dependencia. La realidad es que la prueba electrónica constituye un mero indicio en la actualidad que junto a otros medios probatorios complementarios puede formar una convicción suficiente en el juzgador, o por lo menos una duda en el juzgador, para tomar una decisión jurisdiccional razonada y no arbitraria en ese caso. Pero bueno, yo considero que este medio probatoria, este medio de prueba, es lo que está vigente y lo que se viene, y a su vez constituye un mero indicio, sumado a que existe cierta reticencia por parte de los operadores del derecho no para percibir, sino para recepcionar esta prueba electrónica debido a que los documentos electrónicos se caracterizan por su volatilidad. O sea, la doctrina mayoritaria concibe la prueba electrónica como un medio de prueba no tradicional, sino como una prueba más, y sirve obviamente para acreditar hechos expuestos por las partes en la demanda y la contestación de demanda o en la reconvención. Y esto tiende, obviamente, todos los medios de prueba tienen como finalidad fundamentalmente aportar a los juzgadores la información necesaria acerca de los hechos acaecidos con anterioridad. Yacuari dijo, por ejemplo, que la prueba electrónica no es más que prueba y que los documentos electrónicos son los principales actores de la prueba electrónica. Por tanto, hay una relación directa entre documento electrónico y prueba electrónica. Entonces, esta prueba puede revelar cierta información, ciertos hechos que son trascendentales para la resolución de la litis, y se puede reconstruir lo acaecido a través de estas pruebas electrónicas, por ejemplo, videos, conversaciones de WhatsApp, audios de WhatsApp. Pero bueno, ahí ya empieza a discutirse los presupuestos propios de la prueba electrónica, como por ejemplo autoría, integridad y autenticidad de los documentos electrónicos. Estos son los presupuestos básicos, porque la autoría a veces está discutida, porque no se sabe con exactitud de alguna forma quién fue el autor de ese documento electrónico, y la autenticidad tiene que ver con que ese documento es realmente auténtico, que no hay ningún tipo de problemas con respecto a su autenticidad, a su integridad, básicamente, y que este documento no ha sido modificado. Por lo tanto, para que no sea modificado y no surjan dudas con respecto a su autenticidad, lo más importante es aplicar una cadena de custodia adecuada, que es la conservación o un medio de conservación de la prueba electrónica directamente, ¿no? Entonces, les quería comentar básicamente todos estos elementos probatorios que tienen que ver con la prueba electrónica, las características de la prueba electrónica que tienen que ver con esto del carácter volátil de los documentos electrónicos, que pueden perderse con facilidad, ya sea intencionalmente o por cuestiones ajenas a las partes, ¿no? Son fácilmente manipulables y adulterables, y hay una fácil visualización y transmisión debido a que pueden visualizarse correctamente mediante la utilización de un dispositivo electrónico. Lo que pasa es que, bueno, en líneas generales y simplificando la idea, la prueba electrónica todavía genera un poquito de dudas, o hay
algunos operadores del derecho que todavía están un poquito no desactualizados, sino que están de alguna forma pensando todavía en medios probatorios tradicionales, y todavía la prueba electrónica genera un poquito de sospechas debido a estas características, como que es fácilmente manipulable, la volatilidad, la inteligencia artificial que ahora nos permite modificar un montón de cosas o crear cosas de la nada, o sea, crear videos, crear imágenes que nunca existieron. Ya bueno, obviamente que no ocupa ningún espacio físico, dejan ahí, una vez que nosotros nos introducimos a internet, utilizamos un dispositivo electrónico, de alguna forma estamos generando ciertas huellas en la realidad inmaterial, y mediante ciertas técnicas propias de lo que sería la informática forense se puede recuperar material eliminado, y también puede encriptarse la prueba en virtud, por ejemplo, de la aplicación de una cadena de custodia con la finalidad de evitar adulteraciones, ¿no? Estas son básicamente la autoría, quién fue el que creó ese documento electrónico, la autenticidad, es decir, que la prueba electrónica tiene que ser auténtica y no tiene que ser manipulada, y determinar mediante la integridad que la prueba electrónica no ha sido adulterada en ningún momento. Pero bueno, la realidad es que para determinar la autoría, por ejemplo, es necesario que ese documento, por ejemplo, tenga una firma digital directamente, que es una firma regulada ya en la ley 25.506 y que tiene presunciones de autoría. Es decir, que aquel que firmó se presume que fue el autor directamente, y es bastante fuerte, y no es lo mismo una firma electrónica que una firma digital, ¿no? Por una firma electrónica puede ser una contraseña, puede ser un PIN de un cajero automático, puede ser la contraseña de un perfil de Facebook, puede ser un nombre de un correo electrónico, puede ser el nombre de un perfil de Instagram, de Twitter. Hay variadas cantidades de firma electrónica y es un concepto amplio. Todo lo que no es firma digital es firma electrónica en virtud de ese concepto residual. Y la autenticidad e integridad tienen que ver con que el documento también haya sido conservado adecuadamente mediante una correcta aplicación de una cadena de custodia. Con respecto a los principios aplicables a la prueba electrónica, tenemos la necesidad de la prueba. El juzgador debe ordenar la producción probatoria en los casos en los que lo estime conveniente, es decir, aquellos casos en los cuales existen hechos controvertidos o conducentes necesarios para producir esta prueba electrónica, que a fin de cuentas, como vimos, en realidad de alguna forma es una prueba que se caracteriza o es interpretada como un mero indicio. La prueba electrónica debe valorarse como un todo, es decir, en base a este principio de unidad de la prueba, y ya existe el principio de amplitud y libertad probatoria, ¿no? Esto de que en realidad, si no está consagrada normativamente la prueba electrónica, se puede llegar a utilizar directamente lo que sería el principio de amplitud probatoria y libertad probatoria. Y este principio de amplitud probatoria quiere decir que no se tienen que afectar derechos de terceros, tiene que imperar lo que es la libertad de las partes litigantes, y no tienen que ser contrarios a la moral o encontrarse expresamente prohibidos estos medios probatorios para el caso. También, bueno, tenemos otros principios que no solamente se aplican a la prueba electrónica, sino a otros medios probatorios. El principio de contradicción, es decir, que las partes podrían llegar de alguna forma a ejercer un control, un derecho de defensa contra estos medios probatorios, el debido proceso, que tiene que ver con aquel proceso que es debido, que implica cierta razonabilidad y el cumplimiento de las disposiciones normativas. La originalidad, es decir, que la prueba electrónica original, no la copia del documento, sino el documento originario, debe estar presentado correctamente y en forma ante ese procedimiento. Y la realidad es que ese documento puede tener miles de copias, pero el documento original es el que va a valer en este caso. Y la ineficacia tiene que ver con que se tiene que desestimar aquella prueba electrónica contaminada o indebidamente manipulada o adulterada en su momento. Es decir, aquella prueba que se haya afectado dos elementos o presupuestos básicos de la prueba electrónica, que tienen que ver con esto de la integridad y la autenticidad del documento electrónico. Entonces, con respecto a WhatsApp o redes sociales, es importante aclarar que todo lo que nosotros realicemos mediante la utilización de un dispositivo electrónico deja huellas en la realidad inmaterial, y esto podría llegar a ser utilizado posteriormente en un juicio laboral.
En estos casos también los correos electrónicos, las redes sociales y WhatsApp dejan obviamente huellas en la ley material, y se debe acreditar correctamente los presupuestos de autoría, autenticidad e integridad en su momento, con la finalidad de que esa prueba sea considerada procedente y pueda formar, aunque sea superficialmente, una suerte de convicción o duda razonable en el juzgador, y no hayan dudas en virtud de la orfandad probatoria. Es decir, que lo importante es que se produzca la prueba, que se le ofrezca oportunamente y que ésta esté relacionada directamente con los hechos controvertidos y conducentes. También la prueba electrónica puede ser incorporada básicamente como un documento electrónico que puede ser almacenado en un dispositivo de almacenamiento físico, como un pendrive, un CD-ROM o un DVD-ROM no regrabables. Después, sobre este documento electrónico, obviamente que hay que hacer una cadena de custodia, una conservación de su documento electrónico, y se puede aplicar sobre ese documento una pericial informática, o realizar un acta notarial o un acta judicial respecto a un reconocimiento judicial de esos archivos, pero el acta notarial en realidad es cara, teniendo en cuenta que obviamente los trabajadores no tienen los recursos suficientes para acudir a un escribano, ¿no? Después, en realidad estos son los elementos que tienen que ver con la prueba electrónica en sí, que tienen que ver con acreditar el envío y recepción de los mensajes mediante una pericia informática, que expresar que se cumplió con una efectiva y segura cadena de custodia, acreditarse la autoría, la integridad y la autenticidad de estos documentos electrónicos mediante otros medios probatorios, como por ejemplo testigos, o mediante periciales informáticas, o el envío de prueba informativa. La realidad es que la prueba electrónica es un fenómeno multifacético que presenta diversas aristas, es decir, que es un medio probatorio bastante complejo, que después con la práctica uno lo va tratando de facilitar esta producción probatoria, pero la realidad es que la prueba electrónica hay que probar todo, es decir, que es una prueba que tiene que ser complementada, es una prueba que debe probarse. Eso es la prueba electrónica de por sí. Con respecto a los medios probatorios de la ley 15.057, que tengan en cuenta que estos son meros comentarios, son criterios en virtud de la ley 15.057, pero esto no quiere decir que se esté aplicando en la actualidad, ¿no? Pero en la ley clásica que se aplica, que es la ley 11.653, son 5 testigos y 2 suplentes, 5 testigos titulares y 2 suplentes, y por ejemplo, para que un testigo suplente sea titular, se tiene que acreditar ese extremo, por ejemplo, la muerte de un testigo. No pasa lo mismo con la ley 15.057, obviamente. Luego, con respecto a la celebración de la vista de causa, los jueces, en virtud de esta resolución 480 del año 2020, que con la pandemia ha cambiado muchísimo, y los jueces van a determinar la modalidad de la celebración de la vista de causa. La vista de causa es el acto fundamental, un acto fundamental, ¿no? del procedimiento laboral, en el cual se concentra toda la prueba oral, es decir, se toma la declaración de los testigos y las partes van a declarar, absolver posiciones. Se concentra toda la prueba oral, se cita a los testigos mediante cédulas, por ejemplo, en este caso las audiencias de vista de causa no se fraccionan, tienen que ir todos los testigos. Si alguno no va, bueno, está complicado porque a veces los tribunales toman las declaraciones testimoniales con las partes que se encuentren, con los testigos que se encuentren notificados y con las pruebas producidas hasta ese momento, y no se va a suspender esa audiencia salvo algunos casos excepcionales correctamente acreditados. Por eso tengan en cuenta que si ustedes ofrecieron 3 testigos y notificaron esos 3, que vayan esos 3, y que no se generen conflicto con esto, porque a veces puede suceder que no le van todos los testigos y puede suceder que la otra parte quiere que se tome igualmente la audiencia, y en ese caso los jueces la van a tener que tomar. Tengan en cuenta que los jueces son neutrales, ¿no? O sea, van a tratar de buscar el equilibrio, pero bueno, a veces las cuestiones son bastante complejas que se pueden hacer en la celebración de la vista de causa. La ley 15.057 permite la fragmentación de la audiencia de vista de causa para que todos los testigos puedan declarar. Quiere decir que si, por ejemplo, no se notificó algún testigo, se lo notificó y no fue,
Bueno, hay diferentes herramientas como el uso del auxilio de la fuerza pública, pero la realidad es que acá con la ley 15.057 se puede fragmentar la vista de causa. A la actualidad no se puede fragmentar, se va a tomar la vista con las pruebas producidas y en el estado en el cual se encuentra el expediente, que es generalmente el criterio que se aplica en la provincia de Buenos Aires. Ese es el criterio imperante, ¿no? Los pasos de la apertura de la vista de causa tienen que ver con la apertura del acto, la lectura de las actuaciones de prueba, la producción de la prueba oral, es decir, que los 3 jueces van a tomar la declaración a los testigos. Después, bueno, vienen los alegatos, que en este caso pueden ser in voce, el veredicto, que se analiza las cuestiones de hecho, y después, bueno, el dictado de la sentencia en el plazo de 20 días después de transcurrido todas estas etapas, ¿no? de la vista de causa. La sentencia, bueno, la sentencia puede tener algunas características, puede ser ultrapetita, esto ultrapetita es válido, de una forma, va más allá, o sea que el juez expide más allá de lo peticionado, puede ser válido esto. Extrapetita, bueno, esto está afectando el principio de congruencia, porque la realidad es que las partes pidieron algo y el juez de alguna forma analiza otros elementos que no tienen nada que ver con lo que pidieron las partes. Y después está la sentencia citrapetita, es decir, que lo menos, o sea, menos de lo que se pidió en realidad. Es decir, que el juez no analizó determinados rubros o no tuvo en cuenta determinados rubros. Y en ese caso se puede peticionar la nulidad parcial de la sentencia o mediante recurso de inaplicabilidad de ley. Lo que pasa es que en provincia de Buenos Aires no tenemos segunda instancia, no tenemos cámaras y por lo tanto deberá actuar o se deberá apelar extraordinariamente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Con respecto al procedimiento, nosotros tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires impera, quería aclarar esto finalmente, impera el derecho procesal electrónico, específicamente en el foro laboral, que nosotros en el foro laboral nos manejamos con expedientes electrónicos, con presentaciones digitales en virtud del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Y los principales acuerdos, está el acuerdo 3975 que consagra el expediente electrónico, que ya venimos arrastrando esto desde la pandemia, el 4013 que habla de presentaciones y notificaciones, y el 4039 que ya es el acuerdo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires madre, ¿no? Porque ya consagra que todas las presentaciones tienen que realizarse de forma electrónica, se tiene que constituir domicilio electrónico, que ya está bien consagrado de anteriores acuerdos. Y después tenemos acuerdos que hablan de las notificaciones automáticas o de la creación del registro de domicilios electrónicos para el traslado a aquellos demandados que son altamente demandables, como las aseguradoras de riesgos del trabajo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse a mi canal. Les mando un fuerte abrazo.